Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo con ustedes en Al filo de la semana. Perdimos una semana por una serie de situaciones laborales y también de fallecimiento de un compañero, el papá de un compañero mío que tuve que acompañar. Pero aquí estamos, ¿va? Hoy vamos a hacer un poco resumen de algunos aspectos del sistema judicial, fiscal, la situación de los presos, que sería la última parte, ¿verdad? La parte final de este sistema judicial fiscal, porque me parece importante. Han estado saliendo noticias continuamente de situaciones de este estilo que conviene analizar, ¿verdad? Continuamente aparecen noticias de muertos, de maltratados, gente que ha cumplido ya 2 años de detención provisional y ahí sigue y le meten un nuevo caso para poder prolongar la estadía de detención provisional, gente que muere en la cárcel o que está muy mal de salud después de 14 meses preso, en fin. Mujeres que dicen, un policía me dijo, tu marido fue para allá para morir, ¿verdad? Salen narraciones en los medios que son llamativas. Al mismo tiempo es impresionante el silencio de la Procuraduría de Derechos Humanos ante las denuncias del mal funcionamiento judicial durante el régimen de excepción. Se habla de todo y todo cosas buenas, ¿verdad? Digo que no hay duda de que dar cursos, dar formación, etcétera, está muy bien. Recordar días internacionales está perfecto. Pero silenciar problemas reales que están tocando la sociedad civil, las ONGs de derechos humanos, la misma población, silenciar eso si no es propio o no debería ser propio de la Procuraduría de Derechos Humanos. El sistema judicial realmente está funcionando de una manera llamativa. Da la impresión que la presunción de inocencia no existe para el sistema judicial. Está en la Constitución. Uno puede decir que es normal que la policía sospeche, detenga, acuse, ¿verdad? Es decir, la policía está para eso, para investigar a partir de sospechas, de posibilidades. Es decir, es normal que la policía acuse, ¿verdad? Es decir, pero lo que no es normal es exhibir a las personas recién detenidas calificándolas de culpable, ¿verdad? Eso es violar la presunción de inocencia. Si yo pongo a rostro descubierto en calzoncillos e hincados en el suelo a personas detenidos por la muerte de no sé quién o detenidos por haber hecho tal cosa, es decir, tanto el que los exhibe, sea la policía, sea la fiscalía, como los que los exhiben materialmente, como los medios de comunicación, están realmente violando la presunción de inocencia. Si hay presunción de inocencia, debe haber respeto al detenido, porque puede ser inocente. Si se le exhibe públicamente de esa manera tan fuerte y tan absoluta, se está violando la presunción de inocencia. A los jueces les corresponde, así como a la policía le corresponde acusar, a los jueces le corresponde defender ese derecho constitucional. Están puestos ahí precisamente para defender la Constitución, como la ley suprema de la República. Y parece como que no existiera la presunción de inocencia, o que no supieran los jueces lo que es la presunción de inocencia. Yo no creo que no sepan. Y si lo saben, están realmente faltando a sus deberes constitucionales de un modo demasiado patente y demasiado, yo diría, corrupto en cierta manera. Es decir, no tal vez como delito de corrupción legal, pero sí como corrupción moral y ética, ¿verdad? Están callando lo que no deberían callar. La verdad que este es un vicio de siempre. Es un vicio que ha practicado el sistema judicial en tiempo de Arena y en tiempo del FMLN y mucho más anteriormente. Ya una vez Monseñor Romero tuvo que darles una petateada impresionante al sistema judicial por la irresponsabilidad, especialmente frente a los pobres, ¿verdad?
Es lamentable que esto siga parecido. A veces parecía que iba a haber pequeños avances, pero de repente marcha atrás otra vez. Es realmente triste esto, ¿verdad? La Corte es lenta, remisa para cumplir con su deber. Hay habeas corpus que no se miran, hay muy pocos. De las solicitudes de sustitución de medidas solamente se ha concedido el 1%. Es decir, uno pensaría que tan malos son los defensores que pierden el 99% de las solicitudes de medidas, o que son falsas y fingidas las solicitudes de medidas, o realmente falla algo en el sistema judicial. A mí me da la impresión de que falla algo en el sistema judicial. Y la Fiscalía colabora con este sistema deficiente. Recientemente el fiscal de la República decía que había confirmado la investigación de 142 muertes en la cárcel, en las cárceles al interior de centros penales durante el régimen de excepción, y aseguró que fueron archivados en su totalidad porque no hay delito que perseguir. Claro, esto choca con las noticias que tenemos, las familias que se quejan de que vienen cuerpos muy golpeados, incluso algunos dictámenes de medicina legal que dicen que han muerto por asfixia o que han muerto por edema cerebral. Si hay un edema cerebral, generalmente es porque ha habido un golpe fuerte en la cabeza. Es decir, hay toda una serie de circunstancias que llama la atención con la facilidad con la que se resuelve el caso de 142 muertes, que muy probablemente algunas, al menos, son homicidios dolosos, ¿verdad?, dentro de la cárcel. Ese tipo de actitud, no hay delito que perseguir, se dice, es realmente una actitud que desacredita a la Fiscalía fundamentalmente, ¿verdad? Es decir, el fiscal se ha quejado de que Interpol no le hace caso cuando pide la localización de algunos de los perseguidos judicialmente, ¿verdad? O fiscalmente, al menos. Tendría que reflexionar un poco el señor fiscal y el país en general de que a veces no se le hace caso a este tipo de peticiones del Salvador, porque se ha tratado de tal manera algunos casos que dan la impresión generalizada, e incluso a los técnicos en derechos humanos y en instituciones internacionales, de que hay presos políticos en El Salvador, ¿verdad? Es decir, o que los ha habido recientemente. Entonces, en la medida en que se crea esa percepción, podrá ser cierta o podrá ser falsa, pero es una percepción real, incluso de instituciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional y que están vinculadas a nosotros por tratados internacionales. Entonces, en la medida en que se crea esa percepción y que la justicia no funciona, pues es evidente que es normal que se rechacen algunas peticiones de la Fiscalía de ubicación de algunos perseguidos por presuntos delitos, según la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, yo creo que tienen que tener una actitud más reflexiva, ¿verdad?, las autoridades judiciales y fiscales sobre cómo están funcionando las situaciones. No es bueno que el país se desprestigie en el ámbito judicial y fiscal, ¿verdad? Y yo creo que sí hay desprestigio internacional. Eso no nos favorece para nada, ¿verdad? Y además, pues cuando hay desprestigio, siempre hay algo que está ahí, ¿verdad? Es decir, miren, cuando la opinión pública o la opinión internacional va en una dirección, uno puede decir que no es cierto todo lo que se dice fuera, pero nosotros tenemos que reflexionar porque lo más probable es que haya algo que sí es cierto y algo que debemos corregir, ¿verdad? Entonces, estos puntos sí me parecen a mí importantes reseñarlos sobre el sistema judicial y la fiscalía, etcétera, ¿verdad? Otro punto que me parece importante dentro de estas líneas estructurales salía en este tiempo que hemos estado ausentes.
salía una información del propio Ministerio de Educación sobre los jóvenes que están fuera del sistema educativo. Las cosas no son muy diferentes a lo que hemos venido viendo a lo largo de los últimos años. Es decir, después de los acuerdos de paz hubo una inclusión muy fuerte en la primaria, pero tanto la preprimaria como el bachillerato quedó enormemente mal, digamos, es decir, muy poco atendido. Los datos del Ministerio de Educación actual nos hablan de que un 40% entre los 0 y 18 años están fuera del sistema educativo, concentrándose las ausencias fundamentalmente en los niños menores de 4 años, de los 4 años para abajo y de los 15 años para arriba, ¿verdad? Es decir, hemos concentrado la educación en la primaria, pero no estamos avanzando adecuadamente en la educación preescolar, ni tampoco en la educación del bachillerato, ¿verdad? Entre esa edad de 15 y 18 años. Estar en esa situación realmente provoca que nos cueste salir adelante en el campo del desarrollo, de la competitividad internacional, etcétera. Entonces, trabajar el tema de educación resulta, creo yo, indispensable. Las pruebas que se han hecho a lo largo de los años han mostrado siempre esa permanencia en la debilidad, vamos a decirlo así. Hay colegios muy buenos, incluso institutos públicos muy buenos, pero el promedio nacional es un promedio deficiente en el campo educativo y un promedio de ausencia excesivamente grande de la presencia educativa que debe haber desde los 0 hasta los 18 años como responsabilidad del Estado, ¿verdad? Otro tema también que ha salido en buena parte porque ha sido el Día del Adulto Mayor, ¿verdad? Es decir, la Procuraduría siempre habla de los derechos del adulto mayor, pero se mete muy poco en la falta de respeto a los derechos del adulto mayor, ¿verdad? Miren, en El Salvador podemos calcular que hay entre 800,000 y 1 millón de adultos mayores, si consideramos los 60 años como la edad en la que uno pasa a ser adulto mayor, ¿verdad? La Ley Especial de Derechos de las Personas Mayores del año 2021 insisten en que los mayores tendrán trato preferencial cuando realicen gestiones personales ante las dependencias del Estado, gobiernos locales y del sector privado. Miren, esto es paja, ¿verdad? Es decir, como solemos decir normalmente. En migración, solamente que vaya el adulto mayor en una silla de ruedas le dan cierta preferencia, pero si va caminando, de pie, etcétera, que se olvide, como todos, ¿verdad? En los bancos, antes había una ventanilla para adultos mayores, la mayoría de los bancos ya no lo tienen, ¿verdad? Es decir, esperan como todos, y si el adulto mayor no tiene mucho dinero, pues lo ponen en la última escala de los numeritos esos que salen, A24, B36, C no sé cuántos. Bueno, pues la última escala es para los adultos mayores pobres, además, ¿verdad? Es decir, eso está feo, ¿verdad? Es decir, no corresponde a lo que hablamos y decimos. Hemos firmado convenios internacionales. El estado de las pensiones es fatal, ¿verdad? Solo el 20% de los mayores de 60 años cubren pensión. Hay 40,000 personas que reciben una pensión no contributiva pequeñita de creo que es $50 al mes, son 40,000 personas, pero quedan 600,000 adultos mayores sin pensión, ¿verdad? Además, últimamente salía una noticia de que el 60% de los cotizantes salvadoreños no alcanzan a cumplir los 25 años. Y los cotizantes tampoco son todos los salvadoreños, son minoría. De manera que la minoría que podría recibir también pensión no la va a recibir porque no cubre los 25 años necesarios. Bueno, es una situación realmente triste, ¿verdad? Es decir,
y con el agravante que para el año 2060, que ya queda relativamente cerca, es decir, son 25 años prácticamente, en los que nos queda un poquito más de 25, 35. Para el 2060 va a haber 2 millones de personas mayores de 60 años en El Salvador. Si las cosas siguen así, pues no sé qué va a pasar, ¿verdad? El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que no es una institución benéfica, ni es una institución religiosa, ni institución que defienda los derechos humanos, dice que hay que aumentar la cobertura, hablando de El Salvador, hay que aumentar la cobertura y garantizar mejores pensiones. De no hacerlo, dice, el aumento en la longevidad alterará el balance entre la capacidad de los países de ofrecer pensiones dignas para toda la población y la posibilidad de mantener esa capacidad en el tiempo. Es decir, si no mejoramos la situación ahora, cuanto más tardemos, más difícil y más crítica va a ser la situación de pensiones para los adultos mayores del futuro, o no habrá, simple y sencillamente, pero ni soñar con la universalidad de pensiones si no empezamos a trabajar el tema ya. Incluso empezaríamos demasiado tarde, pero ya hay que empezar. Bien, yo creo que ya se me ha pasado el tiempo, son 3 temas nada más, pero importantes para la reflexión de todos y cada uno de nosotros dentro del país que vivimos. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.